ahora el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, senador Luis Carlos Naidenoff. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer al jefe de gabinete. Eh, Creo que hay algunas preguntas, bastantes diría, que fueron formuladas por nuestro interbloque que no fueron respondidas. Esperemos que en los próximos días se puedan brindar estas respuestas. Quizás la situación particular de la Argentina, de la pandemia, amerite que el equipo de la jefatura de gabinete pueda responder justamente a los legisladores de la oposición. A ver, como primera reflexión de la exposición y de las respuestas del jefe de gabinete, creo que hay una gran coincidencia que viene de la mano de la realidad que le toca al gobierno a partir de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo como consecuencia de la pandemia. Y lógicamente que la pandemia bien genera un cambio quizás en la agenda inicial, pero también es un desafío para los propios gobiernos para ver cómo encaramos procesos críticos en el marco de la salud y de la economía y de las libertades. Creo yo que en este sentido el gobierno, como lo señaló el jefe de gabinete de ministros, contó con un fuerte respaldo en los primeros tiempos, un fuerte respaldo social y político. Un respaldo social con las primeras medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio, y ese respaldo social encontraba sustento justamente en la política con las declaraciones públicas, con las conferencias de prensa, donde participábamos desde la oposición acompañando dichas medidas, con las conferencias que se reiteraban de gobernadores para explicar el estado de situación de la Argentina, y con esa imagen donde en momentos críticos se logró instalar esa idea fuerza de solidaridad social y política, que, bueno, me parece que era la respuesta adecuada de acuerdo al contexto. Ahora bien, una cosa es la pandemia, como lo ha dicho la senadora Pinanti, y otra cosa es la herramienta. Y hay el problema, la herramienta que utilizó el gobierno para afrontarla. La primera herramienta fue justamente la cuarentena. En primer lugar, la cuarentena tenía una duración limitada porque tenía dos objetivos: preparar el sistema de salud pública en la Argentina y, en segundo lugar, lograr el grado de conciencia social, de concientización social de lo que significa en el marco de las libertades el propio cuidado para convivir en pandemia. Y el problema es que el gobierno se equivocó y se equivocó mal con la estrategia que implementó. Porque cuando las condiciones se daban, porque la Argentina es un mosaico, para establecer criterios de libertad en función de las distintas realidades de los distritos, cuando de arranque no existían contagios, pero las persianas estaban bajas, la economía se hacía sentir, las decisiones se centralizaban, de alguna manera de común acuerdo. Entonces, este encantamiento por el encierro generó enormes costos, porque fue un encantamiento con el encierro convencido que con el solo encantamiento de la propia sociedad o el encierro de la sociedad era condición suficiente para frenar los contagios. Y esto no fue así. Esto no fue así. Es más, el desafío de la pandemia, el desafío de los gobiernos en el mundo, es conciliar estos tres factores. Conciliar la salud, la economía, no enfrentarla como se ha hecho en la Argentina, la falsa dicotomía salud, economía y libertades. Y así el mundo encaró sus procesos de transición para enfrentar la pandemia, como también lo encara hasta el día de la fecha. Eh, pero la soberbia siempre nos juega una mala pasada. Y de arranque creo que, sinceramente, ministro,
el gobierno pecó de soberbia. Y miren si no teníamos soberbia, digamos, con esta mala praxis que hasta inclusive nos dábamos el lujo de cuestionar las recetas que se implementaban o en Chile o en Suecia o en los Países Bajos mostrando los indicadores de la Argentina. Cuando se sabía que una cosa es la foto y esto era muy dinámico. Y con el paso del tiempo, bueno, terminamos ante cada cuestionamiento de estos países, en primer lugar con un llamado de teléfono del propio presidente para pedir disculpas, porque hasta los PowerPoint eran equivocados o no eran datos exactos. Pero eso es anecdótico, eso pasa a un segundo plano, entra en el terreno de la anécdota. Lo que no es una anécdota es justamente que ante la impericia del gobierno para enfrentar seriamente, para concientizar a la sociedad, de ganar en libertad y de, digamos, autogestión responsable de lo que significa distanciamiento social, barbijo, recuperar la actividad económica, el gobierno insistió en el encierro. Y cuando la sociedad se cansó, cuando la sociedad se hartó, cuando la sociedad se movilizó, porque el ministro volvió a reiterar esta idea de responsabilizar a la sociedad y a la oposición de alguna manera que instaba a las movilizaciones, terminaron culpando a la oposición y a la gente de los contagios. Miren, yo no quiero tirar muchos números, no voy a entrar en números, salvo algunos excepcionales. Hay distritos en la Argentina donde quizás no se movilizó la gente, donde la presencia, digamos, de la oposición prácticamente no tiene incidencias. Pero también la gente reclamó. Pero miren los resultados de los contagios para darse cuenta que en algo el gobierno se equivocó. Y en toda su exposición, señor ministro, no escuché, porque usted representa al Poder Ejecutivo, viene a brindar un informe a cargo de la gestión del Poder Ejecutivo. No escuché ninguna sola crítica en todo este tiempo, ni una sola crítica. Solamente cuidarse, la cuarentena, no confiarse, ninguna sola crítica por el deterioro económico, por el deterioro social, por el deterioro en los efectos colaterales en el marco de la pandemia en la salud, ni una sola autocrítica. No hay autocrítica en la gestión en este tiempo. Ustedes arrancaron en su último informe, cuando usted vino hace 4 meses, la Argentina tenía 35.522 casos. Hoy, en este segundo informe, la Argentina presenta 824.468 casos. Miren si algunas cosas no han cambiado de junio a la fecha. No hay autocrítica. En algo nos equivocaron. No escucharon a sectores de la oposición. Se encerraron en un núcleo de especialistas como si fueran que son dueños de la verdad revelada. No probaron con una salida intermitente, estableciendo parámetros distintos en función de las distintas realidades de la Argentina. No, había que encerrarse porque estaban convencidos que la salida era el encierro y que la economía pasaba a un segundo plano. No solucionamos la salud, estamos de mal en peor, como usted lo dice, porque ahí existe un efecto propagativo en toda la Argentina con respecto a los contagios, porque así es la pandemia. Pero no se gana, entre comillas, esta batalla, como decía el presidente, con un enemigo invisible, con el miedo. Se lo enfrenta con responsabilidad política, porque ese temor, que quizás pudo servir como escudo para tapar las inoperancias de la gestión en otros ámbitos, con el tiempo también hizo aguas en materia sanitaria en la Argentina y nos golpea a todos. Y todos tenemos que asumir la cuota de responsabilidad, pero ustedes tienen la cuota de responsabilidad mayor, porque la conducción política del país y los parámetros en materia de la pandemia lo fijó el gobierno nacional. Y ese fue el primer error, el error estratégico. No conciliaron salud, economía y libertad. La dicotomía era salud o economía, y no fue mal. Y tienen que reconocer que no fue mal, porque las consecuencias las paga toda la sociedad. Entonces, cuando la gente se movilizó, miren, no se movilizó por una cuestión sanitaria. Miren, había que mirar a los costados, la economía golpeada, rubros que nunca más lograron poder reactivarse en la Argentina, cuando estaban en condiciones de hacerlo. ¿Usted cree que solamente las expectativas, más allá de los esfuerzos del Estado, pasan para el titular de un emprendimiento que arrancó en foja cero con un ATP? ¿Qué es ese trabajador con un ATP, con un ayuda excepcional? Está bien la presencia del Estado, pero únicamente se piensa en el día a día, no se piensa en el día después. Entonces, el problema está
en que esa soberbia inicial de querer ser dueños de la verdad, de que con un PowerPoint, con una especie de cátedra de especialistas en materia sanitarista estaba la salida, no fue bueno el camino que se eligió. Fue un error. Y de esto no ha dicho nada, ministro. El Estado ha estado ausente. Y también ha estado ausente, miren, ha estado ausente con esta cuarentena. En otro tema que es mucho más grave, que también es grave como la cuestión sanitarista. Ustedes se han comportado como meros espectadores de la realidad en lo que tienen que ver con los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. Comentaristas de la realidad. Como si fuera que llega la noche y con un, qué sé yo, con el control haciendo zapping para ver qué piensan o qué opinan los periodistas de distintos medios. ¿Qué han hecho con los varados? ¿Qué han hecho cuando se cercenan las libertades interjurisdiccionales en Argentina? ¿Qué ha actuado el gobierno nacional cuando en algunas provincias de la Argentina no nos divide un límite, sino que parecen fronteras? Y la nación tiene la competencia y la potestad del derecho aduanero, del derecho migratorio, de garantizar estas libertades. ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. ¿Saben cómo terminan las libertades hoy en Argentina? Cuando la pandemia, y ustedes deberían ponerse los pantalones largos y afrontar y poner orden para garantizar las libertades, y no el tristísimo espectáculo de que un transportista pierda la vida porque nadie le atendió, o porque alguno no pudo despedir a un familiar porque tampoco se le permitió el ingreso, con la cara más visible y deshumanizada de este gobierno. Eso se soluciona asumiendo el rol que le da la Constitución y no lavándose las manos, delegando en jurisdicciones provinciales, donde cada provincia hace lo que quiere y a su manera, vulnerando estas garantías. Y esa responsabilidad es del propio gobierno. Y de eso tampoco se habló. Tampoco se habló. Y deberían tomar nota. Porque esas libertades que están en juego, porque no las resuelve la política, quizás hoy, una vez más también en la Argentina, será la propia Corte con los planteos que muchos han interpuesto. Y ustedes seguirán así, mirando como meros espectadores de la realidad. Eso se llama desertar de la responsabilidad. Ustedes desertaron de la responsabilidad, porque no es competencia provincial. No le pueden echar la culpa a un convenio de las provincias argentinas. Esa es potestad nacional. Y el poder se ejerce. Y se lo ejerce bajo el parámetro y el amparo de la Constitución. Y ustedes abandonaron a los ciudadanos a su suerte. En segundo lugar, quiero referir a un tema interesante por lo que usted ha dicho y que me parece importante en materia económica. Usted citó el libro de Julián Sica, donde la Argentina tiene problemas crónicos de arrastre desde 1860, donde cada 10 años el país incurre en crisis recurrente y que a partir de, bueno, el nefasto golpe de Estado, esos ciclos fueron mutando y la crisis se genera cada 7 años y medio. La verdad que ese es un tema central. Es la radiografía de la Argentina, es decir, un país de crisis cada 10 años y que desde el 70 y pico en adelante esas crisis recurrentes tienen 7 años y medio. Y del 83 a la fecha, convengamos que, bueno, los que estamos, de alguna manera, los que estamos o representamos a las bancas de manera virtual o los que están en este momento en el Senado, representamos esta realidad. En distintas oportunidades nos ha tocado gobernar. Por lo tanto, cuotas de responsabilidad existen en este sentido. Ahora bien, quizás esta crisis tiene mucho que ver porque en la Argentina, muy pocas veces, en muy pocas oportunidades, hemos logrado que la política y la economía transiten un círculo virtuoso. Pasamos por todas. Pasamos por, una arremetida económica que terminó doblegando a la política. También una mala política que terminó doblegando a la economía. Y nunca encontramos ese equilibrio entre la buena política para que esa buena política genere previsibilidad y certidumbre en la economía. Y el problema que tenemos hoy en la Argentina, que tiene el gobierno, yo hace mucho tiempo ya, ministro, bastante tiempo, hace bastante tiempo, es que si hay algo que identifica en este ciclo al gobierno como marca registrada,
Miren, es la incertidumbre. Es la incertidumbre. Las decisiones que se toman están marcadas por la incertidumbre. Y esa incertidumbre, por supuesto, generan desconfianza. Y la incertidumbre y la desconfianza se retroalimentan. Entonces, la decisión política que toma el Ejecutivo está marcada por la incertidumbre y por la desconfianza generalizada de la sociedad. Tan es así que hay desconfianza, que ustedes ya no hablan de la cuarentena, que el presidente ha dicho que no existe cuarentena, sino hay desconfianza. Tan es así que en la última conferencia de prensa ni siquiera existió conferencia, solamente un spot, porque hay hartazgo de la propia decisión que han tomado. Entonces, desconfianza por la cuarentena, desconfianza porque se limita el derecho a comerciar, a ejercer una industria lícita, desconfianza porque se pierde la certidumbre de contar con las garantías que otorga la Constitución de las libertades básicas en la Argentina, e incertidumbre en lo económico. Y esa desconfianza, esa incertidumbre, no la generan afuera, porque usted lo ha dicho muy bien, usted tiene arranque un relato, un discurso bondadoso, poniendo en valor a la oposición, que acompañó las leyes importantes para la reestructuración de la deuda, las dos leyes, ha puesto en valor a la oposición y a los gobernadores de la oposición, al jefe de gobierno de la ciudad, acompañando también las medidas sanitaristas, pero también, así como quien no quiere la cosa, nos acusó a Juntos por el Cambio de una especie de hacer terraplanismo político, es decir, que vamos camino a convertirnos en una ultraderecha antidemocrática y minoritaria. Bueno, póngase de acuerdo, póngase de acuerdo. Si somos antidemocráticos, no hubiéramos acompañado, miren, ¿sabe qué, ministro? Más allá de su sonrisa, ¿saben qué? No hubiéramos acompañado lo que ustedes nos acompañaron cuando nosotros fuimos gobierno y ustedes oposición. Ustedes tienen la ventaja de que cuentan con una oposición responsable, pero mírense adentro en la reunión de gabinete, porque los errores los tienen ustedes, están en la Casa Rosada. Está en la Casa Rosada el error. Ustedes no tienen una agenda que quede acorde a los problemas de la sociedad. Miren, quizás seguramente alguna mente iluminada, que la debe haber en el gabinete, en una instancia reflexiva, se preguntará qué pasó en la Argentina desde hace 7 meses a la fecha. Desde el arranque de la cuarentena, ¿qué pasó? De un gobierno que contó con un acompañamiento muy potente de la sociedad y también de la propia política para ingresar en un terreno de confrontación. Me parece que alguien, como se dice en un partido de fútbol, tendrá la capacidad de parar la pelota. El problema está en eso, que se equivocaron de agenda. Quizás, pensando quizás en intereses personales y han hecho de los intereses personales o sectoriales la agenda del Estado. Y confrontaron con la justicia, confrontan con los medios, se alejaron de la sociedad, confrontaron con la propia política y destruyeron puentes, los puentes de acuerdo. Porque ese punto de partida, que usted lo señala, crisis recurrente de 1860 hasta el presente, no lo solucionamos desde la unilateralidad. ¿O usted cree que el gobierno está en condiciones solo de afrontar semejante crisis producto de la pandemia y de las herencias crónicas que tenemos mucho para hablar, y tampoco quiero detenerme para no andar haciendo comparaciones, sino mirando para el futuro? ¿Usted cree que lo pueden abordar? No lo pueden abordar, ministro. No lo pueden. Entonces, el problema está que no alcanza con ser comentaristas. El problema de la Argentina es muy profundo, es muy grave. Hay desconfianza en la economía, desconfianza en el peso. Por eso pueden poner el super o mini cepo, que la gente buscará cómo refugiarse en el dólar, porque no hay certidumbre en el peso. Que tampoco es responsabilidad inmediata del gobierno. Esta es una historia que tiene que ver con la propia política que nos genera confianza en el peso o en la moneda nacional desde hace muchísimos años. Hay desconfianza en el futuro, hay desconfianza por la pérdida de empleo, hay desconfianza por la falta de previsibilidad en las inversiones, por eso algunos se van o están buscando cambiar de domicilio fiscal. Hay desconfianza, ¿saben por qué? Porque pueden tomar buenas decisiones. Por ejemplo, una decisión correcta, la que adoptaron el jueves pasado. Pero esa decisión correcta, que tiene como finalidad fundamentalmente esta idea de captar dólares, porque el país necesita liquidar saldos exportables, está manchada. La pelota está manchada, porque no tienen una mirada de mediano y largo plazo, solamente tienen
una visión de 3 meses. Entonces no se puede gobernar mirando a 3 meses o únicamente alguna medida para recaudar mirando a los 3 meses. A ver, pasó un tiempo prudencial. ¿Usted qué nos dijo cuando vino en su primer informe? O el propio presidente. Reestructuramos la deuda, se va a conocer el plan. Primero nos queremos mostrar las cartas. Se reestructuró la deuda, no hay plan. Cuando se discuta el presupuesto, vamos a conocer el plan. Bueno, comenzó la disputa entre la cartera de Economía, entre Guzmán y el Banco Central, y así estamos, tampoco tenemos plan. Está bien con las medidas que se toman de contención social, pero el trasfondo con el derrumbe es que no tienen hoja de ruta. Y ya pasó un tiempo más que prudencial, estamos en octubre. Estamos a 2 meses de cumplir un año de gestión. Entonces, yo entiendo la pandemia, que golpea fuerte y tiene sus efectos. Eso podemos entender. También entiendo los desequilibrios, podemos entender. Ahora, me parece a mí que lo que tiene que ver con... La verdad no sé si se escucha presidenta, porque tengo un poco... Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Tengo silenciada la cámara. Pero lo que tiene que ver con otras cuestiones de fondo, lo que tiene que ver fundamentalmente no con el día a día, sino con la agenda de mediano y largo plazo, la de certidumbre, la de la confianza, la previsibilidad, está ausente en el país. Está ausente en el país. Eso se siente. Entonces, yo sinceramente, a nosotros nos preocupa, ¿eh? Nos preocupa porque tiene una enorme oportunidad, porque hay responsabilidad en la oposición, responsabilidad también en los propios gremios, hay responsabilidad en los actores sociales, tiene una enorme oportunidad, pero están aislados, se aislaron políticamente, no escuchan a nadie, se aislaron de la sociedad, y también por si faltaba poco, también los mensajes que dan al mundo son absolutamente contradictorios. Miren, este ejemplo de lo que pasó en la OEA. En la OEA decimos una cosa y en Naciones Unidas otra. Como si fuera que lo que dice el Estado argentino en Washington no llega a Ginebra. O lo que se dice en Ginebra no llega a Washington. Entonces, no se puede tapar el sol con las manos, ministro. Eso tiene costos. Cuando lo dice un embajador, nosotros justamente en la Comisión de Acuerdos, por sus expresiones en relación al régimen de Maduro, nosotros no estamos de acuerdo, no lo votamos. Pero tiene costos. ¿Y saben por qué? Porque hay cosas que el Estado tiene que ser serio, que no tiene que ver con una cuestión ideológica. Un gobierno como el de Maduro, que en 17 meses mató muchos más ciudadanos que toda la dictadura de Pinochet. Me parece que ese es un dato más que suficiente, más que revelador. El informe Bachelet no es un informe de una doctrinaria en materia de derecho. Su padre murió en la tortura por el dictador Pinochet y ella estuvo exiliada en Alemania. Entonces ese es un informe que tiene una subjetividad enorme. Y si ese informe da cuenta del nivel de violaciones de derechos humanos en Venezuela, ahí no hay que tener doble mirada. El Estado debe ser serio, fundamentalmente un Estado que siempre ha hecho gala de lo que implica la defensa de los derechos humanos en la Argentina. El problema, medianamente, para tratar de ir cerrando, pero no quiero cerrar sin perder de vista un tema que me parece central, ministro, y que usted lo dijo. Usted ha hecho referencia a la herida social que tiene la Argentina. Cuando arrancó, hablaba de la enorme herida social del país con el aumento de la pobreza, de la indigencia y del desempleo. Miren, yo quiero compartir unos datos, unas estadísticas que nos interpela a todos, no solamente al gobierno, que nos interpela a todos. La herida social no solamente es el contexto de la pandemia y el incremento de los datos de pobreza, indigencia y desempleo. Miren, en la crisis del 2001, la Argentina contaba con 12 millones de aportantes del sector privado, 12 millones de aportantes, de los cuales 8 millones eran trabajadores formales y 4 informales. El Estado, haciéndose cargo Quedan 40 segundos, senador.
Bueno, le pido unos minutos más, como lo había acordado con la Secretaría Parlamentaria, para cerrar nada más con este ejemplo. El Estado libró en ese tiempo con jubilaciones, pensiones, el empleo público provincial, nacional, etcétera, etcétera, y los planes 6.700.000 cheques públicos. Esa cifra, acuérdense, 2001, 12 millones de aportantes, 6.700.000 de beneficiarios. En el 2020, en la actualidad, la ecuación es la siguiente. 12 millones de trabajadores en total, de los cuales tenemos 7 formales, 5 informales, pero los cheques públicos son 19 millones. 19 millones de cheques públicos. Y a esos cheques públicos implican los trabajadores del Estado, provincial, municipal, los jubilados que pasaron de 4 a 7 millones. A eso hay que sumarle lo que usted ha explicado muy bien y que tiene que ver, que acompañamos la presencia del Estado en esta emergencia, que es el IFE, que son casi 9 millones, usted lo ha dicho. Y a eso, si al IFE le tenemos que sumar los ATP, prácticamente estamos hablando en este contexto, de 30 millones de cheques. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos? No solamente del gobierno. ¿Cómo sostenemos un Estado de estas características si no es con aliciente a la producción, con aliciente al sector industrial, si no construimos o no tenemos la capacidad de construir una visión de mediano y largo plazo? Entonces, miren, para finalizar porque el tiempo se va. Hasta la fecha han probado todas las recetas. Creo que no nos fue muy bien. Todavía están a tiempo, pero hay una que no probaron. Hay una sola que no han probado. Y desde la política el gobierno se animara a cambiar su esquema de construcción de poder. Y en lugar de ver en la vereda de enfrente, no solamente a los que estamos sentados en banca y representamos a partidos políticos distintos, sino también a los que están en sus propias filas y no son parte del gobierno, si tendrían la capacidad de escuchar lo que dicen y en vez de visibilizar enemigos, visibilizan adversarios y se dan cuenta que a veces los adversarios tienen una lectura de la realidad mucho mejor que el microclima del gobierno, quizás las cosas comiencen a cambiar en la Argentina. Pero bueno, depende de ustedes. Dejen el aislamiento, dejen de alejarse de la sociedad, de la propia política y del mundo. Escuchen, están a tiempo. Para una convocatoria antes nosotros vamos a estar, pero la decisión la tienen ustedes. La pandemia pasará, pero las secuelas quedan. Y hay que suplir este vacío de poder, ministro, con más política. Y la política hoy requiere de acuerdos. Con el aislamiento no es el mejor camino que ha decidido el gobierno. Gracias, presidenta, por respetar la extensión de los minutos. Gracias, senador.